Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders, and let us run with perseverance the race marked out for us. Do you know what this means? For the pioneers who blazed the way, for the veterans now cheering us on, it means we'd better keep running and not quit. We must finish the race set out before us. And as we run, we set our eyes on He who has called us to partner with people, called us to reach our God potential, called us to impact the world for good. Will you fan the flame with passion? Will you carry the vision with purpose? The time has come. The time is now. The torch is yours. Estamos en esta serie hablando sobre la antorcha, pudieran decir, cargando el fuego. Cuando estamos abrumados, es como una falta de oxígeno. Cuando estás abrumado, la pasión, la emoción sobre el futuro. Tal vez estás experimentando eso ahora mismo. Estamos en los primeros meses del 2018. Tal vez empezaste el año con unas convicciones, pero eso fue hace mucho tiempo. Tal vez empezaste el ayuno de 40 días, estamos en los últimos días. Los primeros 10 días lo hiciste muy bien, pero te ocupaste y te abrumaste. Es como si el fuego se apagó. Y al mencionarlo tal vez te hace sentir... Tal vez estabas haciendo el devocional, ibas a la página web, aprendías sobre las personas, siguiendo en línea o en el libro. Tenías un sentido de, estoy siendo disciplinado, pero ese fuego bajó y se apagó. Pablo no es el único que nos anima a avivar la llama o alimentar el fuego. Puse unas citas en su programa. Pensé que empezaríamos con George Washington. Esto es lo que dice. Trabajen o sean intencionales para mantener viva en su pecho esa pequeña chispa de fuego celestial llamada conciencia. Pudieran decir verdad. Porque la verdad es una de esas cosas que si no la alimentamos, se oscurece o se apaga. Ann Landers dijo, me encanta esta idea, el amor es una amistad que se ha prendido fuego. ¿Saben quién es Ann Landers? Escribió una columna hace años y se llamaba Dear Abby. Ella dice, el amor es una amistad que se ha prendido fuego, es una amistad apasionada. Fernando dice, el arma más poderosa en la tierra es el alma humana en llamas. Cuando somos apasionados, cuando somos intencionales y seguimos algo con intensidad, hacemos una increíble diferencia en este mundo. Después, el viejo y efectivo predicador metodista escribió muchos de los antiguos himnos. John Wesley dijo, enciéndete con pasión y la gente vendrá desde muy lejos para verte quemar. ¿Por qué? Porque la pasión es auténtica. La pasión es atractiva. Esto es algo que esta persona en verdad cree. No es solo algo de lo que están hablando, es algo que está dentro de su corazón. La cosa sobre la pasión es que muchas veces el reto, lo escribí así, el reto es el agua fría del mal, el agua fría del desánimo, el quebrantamiento, la ira, la rebelión, la violencia, la segregación. Todas esas cosas son como agua que es echada sobre nuestra pasión. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? ¿Cómo podemos hacer una diferencia si hay tanta oscuridad a nuestro alrededor? Eso es de lo que quiero hablar, especialmente después de lo que hemos experimentado recientemente. Todos experimentamos la oscuridad, el quebrantamiento y el dolor de diferentes maneras a través de nuestras vidas. La pregunta que tengo es, si vamos a levantar la antorcha y vamos a llevar la luz a este mundo oscuro para darle a la próxima generación algo diferente, tal vez de lo que se te fue dado, diferentes clases de relaciones, tal vez finanzas diferentes, tal vez una cultura diferente, donde no hay tanto miedo, tanto mal. ¿Cómo hacemos eso?
¿qué dijo Jesús que es la solución para la oscuridad de nuestro mundo? La manera que lo puse en su programa es, ¿qué dice Jesús que es la respuesta al mal en nuestro mundo? ¿Han pensado sobre eso? Hay muchas personas hablando sobre la respuesta. ¿Qué dice Jesús que es la respuesta? Pudimos llamar esta serie El Zoológico, ¿cierto? Porque he traído animales las últimas semanas. También tengo un animal para este fin de semana. Así que, vamos, tienen que estar emocionados. Voy a traer al animal para este fin de semana para que tengamos un mejor entendimiento sobre lo que vamos a cubrir. Muy bien. ¿Están listos? Aquí vamos. Muy bien. Tengo un osito. ¿Cuándo recibes un osito? En el día de San Valentín. ¿Alguien recibió un osito en San Valentín? Muy bien. Un par de personas. Recibes un osito para tu cumpleaños. Es un símbolo de amor. Te quiero. Es un símbolo que eres importante para mí. Creo que es una buena imagen de lo que Jesús dice que es la respuesta para la oscuridad en nuestro mundo o para el mal en nuestro mundo. Pueden escribir esto. Dice que es un amor generoso. Pudieran decir un amor extravagante. ¿Cuál es la respuesta para el quebrantamiento, la ira, el mal, la rebelión, para la oscuridad? Para la oscuridad. Jesús dijo que es un amor extravagante, un amor generoso. Esto es lo que escribí en mi diario, porque el osito de aquí representa el amor. Dije, pero la razón que no podemos aplicar la solución, si la respuesta es un amor extravagante, ¿por qué tenemos tanto quebrantamiento? ¿Por qué tenemos familias en dolor? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué suceden cosas como la de Parkland? ¿Por qué sucede? Si la respuesta es amor extravagante. Esto es lo que escribí. La razón que no podemos aplicar la solución que Jesús nos dio, este amor generoso o amor extravagante, es porque no tenemos la valentía para admitir el problema. Hasta que no lo podamos admitir, hasta que no enfrentemos el problema, no podremos aplicar la solución. Tenemos muchas personas que pueden ir a una cafetería, hasta lo pueden ver en sus propias mesas, pueden encender la televisión y lo que encontrarán son santurrones buscando a quién culpar. ¿Cuál es la causa de este mal? Hay muchas personas que les dirán diferentes cosas. He escuchado que es la culpa de las noticias de 24 horas. He escuchado que son las armas de fuego, que son los videojuegos. He escuchado que es una enfermedad mental. Aunque todas esas cosas valen la pena discutir, ninguna de esas cosas son lo que Jesús dijo que es el problema. Hasta que estemos dispuestos a tener valentía, eso es lo que requiere. Para enfrentar el problema, vamos a continuar luchando. Jesús comparte el problema en una historia que sé que conocen. Ya sea que esta es tu primera vez en la iglesia o has crecido en la iglesia, seguro has escuchado esta historia que Jesús cuenta. Es una historia famosa. Hagan esto, volteen a la persona a su costado, díganle cuál creen que es la historia. ¿Está bien? Volteen a la persona a su costado y díganle cuál creen que es. Es una historia que han escuchado. Si eres bien inteligente, solo tienes que mirar el programa, la escritura está ahí. Es la historia del buen samaritano. Dentro de... Sí, acertaste. Dentro de la historia del buen samaritano está la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual vemos tanta oscuridad y maldad en nuestro mundo? Va a tomar valentía ver esto, porque la manera que el buen samaritano es interpretada no es lo que Jesús dijo. Creo que a menudo vemos esta historia y no vemos o nos perdemos lo que Jesús trata de enseñarnos. Vamos a mirarla. Lucas 10. Les diré desde el principio, va a tomar valentía. Quiero que tengamos una conversación sobre la realidad de lo que todos experimentamos. A veces está trágicamente al frente de nosotros, en las personas que queremos. A veces está silenciosamente en casa y nadie lo sabe.
pero es real. ¿Vieron lo que Jesús dice en Lucas 10? En esto se presentó un experto en la ley. Es como un maestro de seminario. Es una persona religiosa quien es un líder y sabe lo que enseña el Antiguo Testamento. Se para y trata de atrapar a Jesús. Eso es lo que significa la palabra en griego. Cuando dice poner a prueba, significa atrapar. Trata de hacer que Jesús diga algo que lo meterá en problemas. Esta es la pregunta que hace. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Saben lo interesante del Nuevo Testamento? Esta pregunta es hecha a menudo. Es chistoso porque nosotros no hacemos esa pregunta a menudo. Nosotros hoy en día estamos más preocupados en cómo vivir la vida ahora en vez de lo que sucede eternamente o lo que sucede después de la vida. Este hombre hizo la pregunta, ¿cómo heredo la vida eterna? Es una pregunta común. Miren lo que dice el versículo 26. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué dice el Antiguo Testamento y cómo lo interpretas? Él respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? Ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente, fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le responde Jesús a eso? Versículo 28 dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Ahora, no se pierdan lo que Jesús está haciendo aquí. ¿Qué acaba de decir este hombre? ¿Cómo heredas la vida eterna? Eso debe ser una pista que esto se trata de eso. Esto no se trata de ayudar a tu prójimo, se trata sobre cómo heredar la vida eterna. Porque esa es la pregunta que hizo. Jesús dice, eres un experto en la ley. ¿Qué dice la ley? Ama a Dios con todo tu ser, todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ama a Dios y Él debería ser la prioridad en toda parte de tu vida. Y ama a tu prójimo todo el tiempo, 24 horas al día, como a ti mismo. Jesús dice, así es, anda y hazlo. Jesús estaba siendo sarcástico. En otras palabras, eso es imposible. Es imposible amar a Dios con todo lo que tienes cada segundo del día. La Biblia nos dice que ninguno de nosotros podemos hacer eso. Y aún así, amar a tu prójimo como a ti mismo. En tu camino a la iglesia hoy día, ¿pasaste a un prójimo? ¿Hiciste por ellos lo que haces por ti? Manejando por la autopista, esos prójimos. Jesús está siendo sarcástico. ¿Qué espera que haga este hombre? ¿Espera que él diga, no puedo hacer eso? ¿Cómo que ande ahí y vive de esa manera? Es imposible, Jesús. Si se requiere eso para ir al cielo, entonces estoy en grandes problemas. Eso es lo que Jesús está tratando de hacer que este hombre entienda. ¿Lo entiende? No lo sé, sigamos leyendo para ver lo que dice. Versículo 29. Pero él quería, ¿cuál es la próxima palabra? Justificarse. ¿Qué significa justificarse? Lo puse en su programa. La palabra justificar significa rectificar o hacer justo algo para estar bien con alguien. Es como si tú y yo entramos en una tienda, compramos unas zapatillas, nos gusta, las llevamos para pagar, le decimos al chico, hey, ponle mi cuenta. Nos mira y nos dice, me debes por los 5 últimos pares de zapatillas. Estás endeudado. Para que yo ponga esas zapatillas en tu cuenta, alguien tendrá que justificar la cuenta. Alguien tiene que poner la cuenta al día. Tendrán que rectificarlo antes de que cobre estas zapatillas. ¿Qué es del hombre? Jesús trata de ayudarlo a despertar a la realidad que él, dentro de sus habilidades y fuerzas, nunca obtendrá la vida eterna. Es imposible. Pero no lo entiende. El hombre escucha eso y quiere justificarse. ¿Qué le pregunta? Dice, ¿y quién es mi prójimo? La razón que creo que hizo esa pregunta es porque él tenía sus bolsillos llenos de buenas historias de cómo él ama a su prójimo. Porque él pensaba saber quién Jesús diría que es su prójimo. Creo que apenas Jesús diría, tu prójimo es tu familia, tus amigos y las personas que quieres y amas, con las que vas al templo.
creo que estaba listo para de inmediatamente decir, fui a la casa de mi vecino, arreglé su techo, estaba lloviendo, llevé a sus hijos en mi carro. Tenía todas estas cosas que había hecho para hacer qué, para justificarse, para rectificar las cosas, para demostrar que merece tener vida eterna. Jesús trata de hacerle entender que nunca podrá justificarse. ¿Por qué es eso importante? Porque hacemos lo mismo. Si le preguntas a la persona promedio, ¿cómo heredas la vida eterna? ¿Qué crees que sucede después que deja de latir tu corazón y tus pulmones ya no tienen aire? Si creen en Dios, si creen que existe el cielo, ¿saben cómo responde la mayoría de las personas? Soy una buena persona, voy a la iglesia, leo mi Biblia, participo de la Santa Cena. No soy perfecto, pero ¿quién no es? Trato de cuidar a mi familia, ayudo a la iglesia cuando puedo. ¿Qué es eso? Es justificarse. ¿Por qué estoy yendo al cielo? ¿Por qué voy a tener vida eterna? Porque al final del día soy una buena persona. No soy perfecto, nadie lo es, pero soy mejor que muchas personas que conozco que dicen que van al cielo. Eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Jesús no lo deja así. Él dice, está bien, tus bolsillos están llenos de buenas historias, buenas justificaciones o cosas que has hecho. Él dice, permíteme contarte una historia. En el versículo 30, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Estas ciudades están como a unos 27 kilómetros. Jerusalén está como a unos 900 metros sobre el nivel del agua y Jericó está como a 300 metros bajo el nivel del agua. Así que está bien empinado y tiene muchas curvas, hay muchas cuevas, es un lugar bien peligroso. Aún hoy en día, si haces ese viaje, es bien peligroso. Jesús establece la atención. Está en camino de Jerusalén, cual es una ciudad santa, a Jericó, cual no lo era en esa época. Y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. En el idioma original, las palabras que son usadas aquí son bien violentas. Es una descripción bien violenta. Lo golpearon, estaba sangrando, tenía moretones, fue dejado por muerto. Parecía como si hubiera muerto. Y se fueron dejándolo medio muerto. Se llevaron todo lo que tenía, le quitaron la ropa, lo golpearon, está tirado en la calle. Versículo 31, Jesús dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Pueden dar buenas justificaciones al por qué hizo eso? Si un sacerdote tenía contacto con un cadáver, eso lo hacía impuro, eso significa que no podía ir a donde iba, tenía que estar fuera de la ciudad. Todas estas cosas diferentes. Hay muchas razones para justificar lo que hizo. Pero fue por el otro lado del camino. Versículo 32. Así también llegó a aquel lugar un levita, otra persona religiosa, no era un líder tan importante, no tenía tanta responsabilidad que el sacerdote, pero trabajaba dentro del templo. Seguro, como estaba a 27 kilómetros y de bajada, seguro vio al sacerdote ir por el otro lado. Tienes este comportamiento que seguro fue modelado ante él. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Repito, hay muchas justificaciones para lo que hizo, pero un samaritano, aquí es donde Jesús aumenta la atención. Seguro lo han escuchado, porque los judíos en esa época odiaban a los samaritanos, porque los samaritanos se casaban con otras razas, se casaban ahí y cuando fueron llevados en cautiverio por los babilonios. En Juan 8 empiezan a insultar a Jesús. Uno de los insultos que le dicen es samaritano. Es un insulto. Eso es lo que trataban de hacer. Solo eres un samaritano. Así que Jesús crea esta tensión porque los líderes religiosos van por el otro lado. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. Esto es un amor extravagante. Es un amor generoso. Hace lo que nadie más hizo. Usó aceite y vino, cuales son bien caros. Ayudan a sanar y desinfectan.
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Ahora, han hecho una investigación arqueológica y han encontrado un letrero que nos dice cuánto costaba quedarse en un alojamiento en esta época. Costaba 1.32 de una moneda. 2 monedas eran como el pago de un día. Le dio suficiente dinero para más de 2 meses. Fue bien generoso. Le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Es una buena manera de deber mucho dinero. Versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz lo mismo, concluyó Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús trata de hacer que este hombre reconozca que eso es imposible. Dentro de sus propias fuerzas es imposible. Nadie hace eso las 24 horas del día, 7 días a la semana. No lo podemos hacer dentro de nuestras habilidades y dentro de nuestras fuerzas. Eso es lo que Jesús trata de ayudar a esta persona a entender. Trata de ayudarlo a entender que el problema no trata de motivarnos a ser buenos samaritanos, porque ¿sabe quién es el buen samaritano en la historia? Es Jesús. Jesús nos encontró, bajó del cielo y vino a nosotros. Nos trajo la sanación, estaba comprometido a nosotros. Ahora, sí, cuando experimentamos un corazón transformado, ahí podemos amar de verdad. No solo hacer actos de amor, sino en verdad ser el amor. Lo que Jesús trata de hacer es ayudarlo, pero Él no puede. ¿Por qué? Porque no tiene valentía para admitir que no puede. Es el mismo problema que nosotros tenemos. ¿Qué dice Jesús que es el problema? No son las cosas que mencionan en la televisión. Esos pueden ser el fruto del problema, pero ¿cuál es el problema? El problema es mi corazón y el tuyo también. Ese es el problema, que dentro de nuestro corazón hay oscuridad. Permíteme mostrarles lo que dicen las Escrituras en varios lugares. En Jeremías 17:9, el corazón es irremediablemente oscuro y engañoso, un rompecabezas que nadie puede descifrar, pero yo, Dios, busco el corazón y examino la mente. Llego al corazón del humano, llego a la raíz de las cosas, los trato como realmente son, no como pretenden ser, no como quien actuamos, no como quien queremos que creas que somos. Jesús dice, llego al corazón. ¿Quién eres en tu mente? Quien nadie sabe. ¿Quién somos en la oscuridad? Dice, eso toma valentía. Por eso cuando les preguntas a las personas cómo heredas la vida eterna, hablan sobre lo que haces, no sobre lo imposible que es por quien somos. Miren a Jesús, me encanta esta versión. Marcos 18, Jesús lo miró y dijo, ¿estás siendo deliberadamente tonto? Eso no es políticamente correcto. Lo que sucedió es que trataban de decidir lo que podían comer, lo que era pecado comer y lo que no era pecado comer. Jesús dijo, ¿estás siendo deliberadamente tonto? ¿No ves que lo que comes no puede contaminarte? No entra en tu corazón, sino en tu estómago. Va a través de los intestinos y finalmente sale. Eso se ocupó de las discusiones dietéticas. Jesús estaba diciendo que todas las comidas son aptas para comer. No se detuvo ahí. Continuó. Es lo que sale de una persona que contamina. Obscenidades, lujurias, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, depravación, tratos engañosos, juergas, miradas mezquinas, calumnias, arrogancias, tonterías. Todos estos son vómitos del corazón. Ahí está la fuente de tu contaminación. Ahí está la fuente de nuestra oscuridad, ahí está la fuente de nuestra violencia y nuestra ira, ahí está la fuente de nuestro desánimo y depresión. Después Pablo describe en el Nuevo Testamento, creo que hace un buen trabajo describiendo nuestra cultura. Tal vez me describe a mí y a ti. Miren lo que dice en Romanos 1. Mientras la gente trata de poner un manto sobre la verdad. ¿A qué te refieres? Las personas tratan de esconder a Dios. No hay Dios. Pablo dice, hay una intencionalidad de tratar de esconder la realidad de Dios.
Pero la realidad básica de Dios es bastante clara. Abre los ojos y allí está. Al observar atentamente lo que Dios creó, las personas siempre han podido ver lo que sus ojos no pueden ver. El poder eterno, por ejemplo, y el misterio de su ser divino. Así que nadie tiene una buena excusa. Lo que sucedió fue esto. La gente conocía a Dios perfectamente bien, pero cuando no lo trataron como Dios, negándose a adorarlo, eso no significa que se negaron a cantar. ¿Qué es la adoración? La adoración es cuando nosotros humildemente nos rendimos a Él. Lo que Pablo dice es que nosotros no pudimos admitir que Dios estaba ahí, porque si hay un Dios, Él es todopoderoso, es omnisciente, creó al mundo al hablar. Eso significa que mi posición dentro de la presencia de Dios es la adoración, es ser humilde, rendirme y seguirlo. Lo que Pablo dice es que no tenemos la valentía para admitir que no somos Dios. No tenemos la valentía para hacer a Dios la prioridad. ¿Cierto? Porque la realidad de esto no es si dices que eres ateo o no. La realidad de esto es cómo vives. ¿Vives como si Dios es real o vives como si tú y yo somos Dios? Lo que Pablo dice es que decidimos que Dios no podía existir porque si existiría tuviéramos que servirle. Tuviéramos que rendirnos a Él. Dice que se trivializaron en tontería y confusión hasta que no les quedara sentido ni dirección en sus vidas. ¿No suena eso como nuestra cultura? ¿Solo confusión? ¿Es esto todo lo que hay? ¿Hay un propósito? ¿Hay algún significado para la vida? ¿Hay alguna verdad o solo es mi verdad, tu verdad? ¿Un sentido de confusión? Continúa. Fingieron saberlo todo, pero eran analfabetos con respecto a la vida. Así que Dios dijo, en efecto, si eso es lo que quieren, eso es lo que obtendrán. Dios no va a obligarte a ti o a mí a ser humildes, no hasta que regrese. Pero aquí no obliga a nadie a adorarlo. No obliga a nadie a rendirse a Él. Escuchen, quieren tener su matrimonio a su manera, Dios dice hazlo. ¿Quieres tener sexo a tu manera? Hazlo. ¿Quieres hacer las finanzas a tu manera? Hazlo. ¿Quieres hacer tu negocio a tu manera? Hazlo. Está bien, haz lo que quieras hacer. Si eres Dios, estás en control. ¿Quieres hacer la religión a tu manera? Hazlo. Eso es lo que Pablo dice. Si eso es lo que quieren, háganlo. No pasó mucho tiempo antes de que vivieran en un chiquero, manchados con suciedad, sucios por dentro y por fuera. En otras palabras, el mal que vemos, la oscuridad que experimentamos, Pablo dice que es el resultado de nuestra propia destrucción. Creyendo que nosotros mismos, al final de todo, estamos en control. Continúa. No pasó mucho tiempo antes de que vivieran en un chiquero manchados con suciedad, sucios por dentro y por fuera, y todo esto porque cambiaron el verdadero Dios por un Dios falso, y adoraron al Dios que hicieron en lugar del Dios que los hizo, el Dios que bendecimos, el Dios que nos bendice. Peor fue lo que siguió. Al negarse a conocer a Dios, pronto tampoco supieron cómo ser humanos. Si quieren saber lo que sucedió la semana pasada, ha sucedido muchas veces antes, y cómo lo que ha sucedido en el pasado, nos olvidamos lo que significa ser humano. Porque, ¿qué significa si no existe Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es el amor? ¿Qué es? Nada de eso tiene sentido, aparte de lo que formas en tu propia mente. Eso es lo que Pablo está diciendo. La pregunta que nos está haciendo es, ¿tenemos la valentía para ser honestos sobre eso? ¿Qué haces cuando eres enfrentado con lo que yo creo que enseñan las Escrituras? Creo que es increíblemente claro en Romanos 1. ¿Hay verdad ahí? ¿Se han escuchado los últimos minutos y no han podido? Entonces responderán de alguna manera. Tienen que hacerlo. Puedes responder como el hombre en la historia. Puedes justificarte. Hay otra historia sobre un hombre rico. Él hace la misma pregunta. Es un joven rico, es un líder y dice, hey, ¿cómo heredo la vida eterna?
Y Jesús le dice lo mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente. Cumple la ley. El joven responde, hey, he hecho eso desde pequeño. Y Jesús responde, no, no lo has hecho. ¿Has cumplido las 613 leyes todos los días de tu vida? Las 24 horas del día, 7 días a la semana. Jesús le dice, permíteme mostrártelo. Eres rico. Anda, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Te voy a demostrar lo que tiene prioridad en tu vida. La Biblia dice que se fue triste porque era rico. Puedes justificar. Vamos, Troy, no soy así de malo. A muchos cristianos hipócritas, yo fui bautizado de bebé, fui a la iglesia, he dado esto, todas esas cosas. Todos tenemos la tendencia de querer justificar, de rectificar quiénes somos en cuanto a las Escrituras. Así que podemos justificarnos o nos podemos ir. Te puedes ir, puedes ignorarlo, no es real, no lo creo, eso no es cierto, solo me voy a ir. Ambos hombres, el joven rico se fue, igual al hombre en Lucas 10, solo se fueron. Podemos tratar de justificarlo de alguna manera, tratar de emparejarlo para que no seamos los culpables, o podemos decir, no creo nada de eso, o por último, podemos hacer lo que ninguno de ellos hizo en Lucas 10 o 18, podemos ser humildes. Ser humildes y admitir que dentro de mis propias fuerzas no puedo heredar la vida eterna, no puedo amar extravagantemente. Puedo hacer actos de amor, pero no puedo ser amor. Para ser amor, tengo que tener un corazón transformado. Tengo que ser honesto sobre dónde estoy para llegar a donde fui creado a estar. Dices, Troy, esto es bien deprimente. No, escuchen. ¿Saben por qué estamos hablando sobre esto? ¿Recuerdan lo que Jesús trataba de hacer? Jesús trataba de deprimir a este hombre. El deseo de Jesús fue que él se vaya diciendo, soy basura. No. Jesús trataba de ayudar a este hombre a descubrir la vida eterna. Hay una esperanza increíble. Fuiste creado para ser exitoso. Tienes un destino. Tienes un propósito. No importa lo que suceda en el mundo a nuestro alrededor, puede haber esperanza, puede haber alegría real, paz real, amor real, no motivación. La motivación no dura. ¿Saben lo que sucede cada fin de semana? Las personas vienen, cantan, se motivan, salen al estacionamiento y le gritan a uno de los voluntarios al salir. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Porque son malos? No dura. Jesús dice, no te quiero motivar, quiero que seas transformado. Quiero que tengas un corazón nuevo. Un corazón nuevo palpita de manera diferente. Miren, Jesús nos da esta historia, Lucas 18. Jesús enseñó esta parábola a aquellos que estaban convencidos que eran moralmente rectos y aquellos que confiaban en su propia virtud, pero que miraban a los demás con desagrado. Solo tienes que prender la televisión para ver a esas personas, ¿cierto? Ellos tienen las respuestas. Si no estás de acuerdo con su respuesta, entonces eres un tonto. Esos son exactamente de quienes Jesús está hablando de manera religiosa. Versículo 10. Una vez hubo 2 hombres que entraron al templo a orar. Uno era un líder religioso orgulloso, el otro un recaudador de impuestos despreciado. El líder religioso se mantuvo aparte de los demás y oró, ¿cómo te agradezco, oh Dios, que no soy malvado como todos los demás? Son tramposos, estafadores y ladrones. ¿Cómo ese recaudador de impuestos de allí? Dios, sabes que nunca engaño o cometo adulterio. Ayuno de comida 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que hago. El recaudador de impuestos se paró solo en la esquina, lejos del lugar santo, y se cubrió la cara con las manos, sintiendo que no era digno siquiera de mirar a Dios. Golpeando su pecho, lloró con quejido y lágrimas, diciendo, Dios, por favor, en tu misericordia y por el sacrificio de sangre, perdóname, porque no soy más que el más miserable de todos los pecadores. Escucha, ¿tiene la valentía para admitir eso sobre ti? Es difícil de hacer, porque conoces a alguien que es peor que tú. Dice, perdóname, soy el más miserable de todos los pecadores. Jesús hace la pregunta, ¿cuál de ellos se fue a casa ese día hecho bien con Dios? Jesús dice, fue el humilde recaudador de impuestos y no el líder religioso.
Porque todos los que se alaban a sí mismos algún día serán humillados ante todos, y todos los que se humillan serán levantados y honrados un día ante todos. La alegría, la esperanza que quiero que experimenten está del otro lado de la humildad. No una humildad falsa que dice palabras que no creemos, sino la realidad de entender quién soy dentro de mí. Cuando tenga la valentía de caer humildemente ante Dios y pedirle a Dios a transformar mi corazón para que haga en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Puedo hacer todo. ¿Cómo? Todo. Puedo tener una alegría real, puedo tener amor real, puedo tener paz real. Sin importar las circunstancias, puedo caminar con confianza porque puedo hacer todo. ¿Cómo? A través de Cristo, quien me fortalece. Para que Cristo pueda ser quien me fortalece, ¿qué significa eso? Tengo que tener la valentía para ser humilde. Eso es lo que escribí en sus notas. Un corazón humilde ama generosamente. 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Si leen los 3 primeros versículos, esto es lo que dice. No tenemos tiempo, lo puse en su programa. Básicamente dice, puedes actuar en amor y no ser amoroso. Puedes hacer cosas amables con la motivación equivocada. En otras palabras, el amor no actúa. No lo hace para que se sienta bien. Describe el amor. Quiero leer esto porque creo que es bello. Versículo 4. El amor es grande e increíblemente paciente. El amor es amable y consistentemente amable con todos. Se niega a ser celoso cuando la bendición llega a otra persona. El amor no se jacta de los logros de uno, ni exagera su propia importancia. El amor no causa vergüenza, falta el respeto, ni egoístamente busca su propio honor. El amor no se irrita fácilmente o se ofende rápidamente. El amor celebra con alegría la honestidad y no encuentra deleite en lo que está mal. El amor es un lugar seguro de refugio, porque nunca deja de creer lo mejor para los demás. El amor nunca considera el fracaso como la derrota, porque nunca se da por vencido. El amor nunca deja de amar. Si pusiera 2 árboles aquí, uno con hojas y el otro sin hojas, miramos el árbol con hojas y tenemos que determinar, ¿el árbol está vivo por las hojas? ¿Las hojas hacen que el árbol tenga vida? ¿Porque este árbol no tiene hojas, está muerto? ¿O las hojas son evidencia de la vida? El hecho que no hay hojas aquí es evidencia de la muerte. Eso es lo que Jesús trata de enseñarnos. Nosotros actuamos o seguimos el modelo de Cristo al ser transformados en un buen samaritano. Un viaje o un proceso, pero no es para recibir algo, es porque hemos sido transformados, es porque estamos vivos. Es la única manera de hacer lo que tiene que ser hecho para transformar nuestra cultura. Tengo que admitir que no puedo. Escúcheme, si en verdad creemos eso, piensen sobre esto. Si en verdad creen eso, sin Dios no tienes esperanza. En otras palabras, si en verdad crees que no tienes la capacidad para ser el esposo, la esposa, la mamá o el papá, para tener el logro financiero que necesitas en cualquier área de tu vida, si en verdad crees, puedo hacer todo a través de Cristo quien me fortalece, si en verdad crees eso, pero tú eres la prioridad de tu vida, entonces estás mal, ¿no es así? Por eso muchas veces estamos frustrados, porque lo que decimos que creemos no es la manera en la que estamos viviendo. Y nos preguntamos, ¿por qué no tengo la paz de la cual habla la Biblia? ¿Por qué no tengo el amor y la alegría de la cual hablan las Escrituras? Es porque estamos luchando con la parte humilde. Si en verdad no creo que puedo, ¿qué hago? Permito a Dios. Me rindo ante Él. Si hay un incendio y necesito ir de aquí a la parte de atrás del edificio y no puedo caminar, ¿creen que pelearé con ustedes para que me carguen? No. Pelearé con ustedes si creo que puedo caminar. Creo que puedo llegar ahí más rápido. Soy pesado, no creo que me puedan cargar. Voy a tratar de llegar solo. Si en verdad creo que no puedo, ¿voy a intentarlo?
Es lo que estamos haciendo. Decimos algo que no creemos. Si queremos vivir esto, solo los quiero mencionar bien rápido. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros que nosotros podemos hacer para traer esta esperanza al mundo? La primera cosa que el buen samaritano hizo fue detenerse. En el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y se compadeció de él. La palabra compadeció significa compasión, significa sentir. Cuando mi corazón es transformado, ¿saben cuál es una de las cosas más dolorosas de ser cristiano? Es que te detienes. Sientes el dolor de alguien sin hogar. Sientes el dolor del adolescente rebelde. Sientes el dolor de la familia que lucha financieramente. Se detuvo. El religioso no se detuvo porque creían en sus propias habilidades. Cuando crees en tus propias habilidades, ¿saben por qué no se detienen? Yo me levanté solo, ellos también pueden hacerlo. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que soy, Él me ha hecho, no te juzgo. Así que se detiene. Averigué esta semana que cada día 2 personas mueren pasando la luz roja. Cuando las pasamos en nuestras vidas, las personas también son lastimadas. Si van a nuestra tienda, tenemos estos ositos, los hemos llevado a Cuba y a Puerto Rico, los llevamos por todo el mundo. ¿Por qué? Es una manera de decir, nos estamos deteniendo. Queremos mostrarte que importas, que eres importante y que tienes valor. ¿Cambiará su vida para siempre? No, solo es un osito. Pero nos detenemos. Ese es el inicio. ¿Cuál es la segunda cosa que hizo? Se arriesgó. Fue al hombre y el hombre estaba donde fue golpeado. Él también pudo ser golpeado. Cuando nosotros amamos extravagantemente, no sabemos cómo las personas van a responder, lo que van a decir o si se van a burlar de nosotros. Lo que hizo después fue servir. Le curó las heridas con vino y aceite, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento. Fue inconveniente, servir es inconveniente. Pero hay una transformación de corazón. No lo hago porque es conveniente, no lo hago para que reciba algo, lo hago porque quiero servir. ¿Ha visto momentos en mi vida cuando necesitaba ser servido? Dios me sirvió, bajó del cielo, se hizo hombre, fue crucificado, tuvo una corona sobre su cabeza y una lanza a su costado. Porque sabes que no hay otra manera, es mucho más fácil estar incómodo. Porque no se trata sobre ti o mí. Por esa razón vamos a la prisión, Mission Saturday. La cuarta cosa que puse es el da. El día siguiente sacó 2 monedas de plata. Es equivalente a 2 meses. Y le dijo, si necesitas más dinero, te lo daré cuando regrese. El dinero, por alguna razón, Jesús decidió que el dinero revela nuestras prioridades. Jesús dijo, donde sea que esté tu dinero, tus recursos, ahí estará tu corazón. Eso es lo que dijo. Ahora, todos tenemos que luchar con eso, ¿cierto? Todos tenemos que luchar. Cuando veo a la persona sin hogar en la pista, o la ofrenda que recibimos, el diezmo, o al tío Joe, Jesús dijo que el dinero revela mi prioridad. Esta es mi pregunta para nosotros. ¿Tienes la valentía para dejar de justificarte en cuanto por qué no eres generoso? Eso toma valentía. La razón que no ayudaste, la razón que no has diezmado, la razón que no te detuviste, la razón que no diste a lo que sea que no diste, lo justificaste. Es por esa situación y esa situación. Nosotros somos igual al sujeto en la historia. Tenemos una buena razón. Porque no tenemos la valentía para admitir que estamos luchando para confiar en Él. Y luchar con eso, para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que podamos experimentar el logro que dice que es posible algún día. Toma gran valentía, ¿cierto? La última cosa es, el amor extravagante se compromete, sirve, se detiene, da, se compromete. Él regresó. No solo dijo, hey, esto me hace sentir mejor, toma este dinero y solo le lanzó dinero. No. Él dijo, voy a regresar. Estoy construyendo una relación, estoy comprometido. Porque mi meta no es sentirme mejor, mi meta es verte sanar. Oro
que todos podamos tener una esperanza real. Y sé que es difícil luchar con lo que he dicho. Esa es mi oración, que luches con eso. Quiero que lo que tenemos sea real. No quiero venir a la iglesia porque es lo que debemos hacer. Nuestro mundo necesita cosas reales, amor real. El juicio, las excusas, la justificación propia, si todas esas cosas fueran puestas de lado, en verdad, extravagantemente, generosamente amamos. Inclinen sus rostros. Si estás aquí y como el hombre en la historia, nunca has sido humilde ante Dios, fuiste bautizado, tal vez participas de la comunión, vienes a la iglesia, pero si eres honesto, nunca has tenido la valentía para admitir que al final de todo esas cosas no importan, en el sentido que no te ganan la eternidad, la alegría o paz. Esas cosas solo son evidencia de un corazón humilde. Si no has confiado en Él, te invito a hacerlo. Así como en la historia Jesús dijo, Dios, perdóname, porque estoy mal. Y sé cómo esconderlo muy bien. Pero al fin del día, te necesito. Padre, oro que de alguna manera este pasaje desafiante, esta conversación difícil el día de hoy, nos lleve a la alegría, paz y felicidad. Que seamos la luz del mundo, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre, quien está en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Denle un aplauso a Dios.